Pero la educación a distancia es una modalidad educativa que acerca a los estudiantes que no tienen justamente cercanía física o que no están en el mismo territorio que una institución escolar, para que puedan hacer sus estudios a pesar de esa distancia, ¿no? Y a pesar, puede ser, muchos entendemos la distancia solo como territorio, pero también tiene que ver con tiempo, ¿no? Entonces, de alguna manera es una oportunidad, es una modalidad que da oportunidad a quienes no pueden ir a la escuela convencional. La educación a distancia pretendió incluir, o sea, sobre todo a todas estas personas que por alguna razón no pudieron terminar estudios o no pudieron continuarlos, sobre todo por estas cuestiones que comentaba yo de lejanía, de cuestión territorial, pero también de tiempo, por sus labores, por haberse hecho adultos a lo mejor en un momento en el que no, pues a lo mejor para muchos les llegó antes, ¿no? El hacerse cargo de una familia. El desafío de inclusión a mí me parece que sigue siendo el mismo. O sea, yo creo que no tenemos, por desgracia, todavía en países como el nuestro, en México, y pienso que para la región latinoamericana es más o menos lo mismo, o sea, la cobertura todavía no es suficiente. No podemos decir que hemos abatido el rezago y que toda la gente logró estudios. Todavía sigue siendo un porcentaje muy minoritario de la población los que llegan a la educación superior. Entonces yo creo que eso es parte de los retos, ¿no? Cómo hacerla más inclusiva, más amplia, y sobre todo hacerla llegar a los sectores que tienen más problemas. Por ejemplo, las mujeres que se dedican a su familia, que tienen hijos, que de pronto eso les trunca mucho la posibilidad de llegar a la escuela, ¿no? Yo creo que se ha avanzado mucho en justamente usar la modalidad para cubrir a cada vez más. Yo creo que no obstante es insuficiente porque todavía la inversión que se requiere, sobre todo para dotar de más personal, sobre todo lo que se refiere a personal académico que atienda, productores de contenido. Hay mucho gasto de inversión que hay que hacer y entonces esto a veces parece costoso, pero yo creo que el avance es mucho. Y yo creo que no hay país en América Latina que no tenga ya esta expectativa y algún tipo de sistema, ¿no? Para poder cubrir. A veces son instituciones que se han vuelto muy fuertes, que hacen la educación a distancia por sí solas. Y a veces son consorcios, o sea, como la misma red de CECELI, por ejemplo, o en México la red de COSAT. O sea, tratan de unir los esfuerzos justo para que la cobertura sea más amplia, para que la calidad se eleve. Y algo que ha ayudado mucho seguramente a que la educación a distancia tenga un papel cada vez más relevante es que la cultura digital de los jóvenes están empujando a que ya no nada más sea la población adulta, la rezagada, la que acceda, sino que ahora muchos jóvenes quieren estudiar a distancia porque están muy acostumbrados a que sus interacciones sean en línea, en todo sentido, porque prefieren aprovechar el tiempo en otras cosas, porque saben que pueden hacer varias cosas al mismo tiempo. Entonces, digamos que ahora hay otras razones para estudiar a distancia que no había y que están empujadas por la cultura digital. Yo creo que la modalidad da para muchas cosas, porque si uno lo piensa para capacitación en la empresa, si uno lo piensa para poder ofrecer a lo mejor una formación de mucha calidad a nivel internacional, tanto puede ser una educación para ciertos grupos muy especializados, por ejemplo, para el posgrado se utiliza muchísimo. Y ahí podríamos decir que ahí parece que es como de privilegio, de élite. No obstante, yo creo que hay toda una, ¿cómo diríamos? Una fuerza muy importante, yo creo que en la mayor parte de las universidades, no solo las públicas, también muchas privadas, de entender que la modalidad tiene que seguir comprometida para poder hacer una cobertura muy amplia y para poder atender rezago. Yo creo que eso no se ha perdido. Las tecnologías hoy permiten una personalización mucho más avanzada, una interacción en la que los sujetos que aprenden también tienen un papel más relevante, no solo como lectores de contenidos y quienes resuelven tareas, ¿no? Sino que de pronto son gente que puede aprender por proyectos, que es el modelo, por ejemplo, que tenemos en la Universidad de Guadalajara, en el sistema de universidad virtual. Son prácticas profesionales, son proyectos, es resolver casos. Entonces no solo es distribuir material, que es como la forma más convencional que se tuvo de hacer educación a distancia. Pero yo creo que también la educación a distancia debe autoobservarse porque no podemos seguir pensando la educación a distancia como repartir o distribuir material. O sea, yo creo que eso, o tener plataformas de control de los estudiantes. Hay ya cosas mucho más avanzadas, ¿no? En las que la participación del estudiante tiene que ser mucho más activa. Si ya pensábamos en la autogestión del estudio, digamos, ahorita yo creo que hay que pensar en la autogestión
de la resolución de los problemas, atender desafíos profesionales, por ejemplo, en la formación universitaria. O sea, de modo que el estudiante tiene que tener un rol mucho más claro en el entorno en el que vive, como alguien que desarrolla competencias aplicadas, ¿no? Y no se queda como en un estudio que le van a examinar de manera tradicional, porque de pronto a veces se ha entendido la educación a distancia como esa traducción solamente del modelo escolar muy rígido. Entonces yo creo que esos son los desafíos que tenemos para innovar.